Estamos desandando las Metamorfosis, te dije que es el texto en el que el único de los tres grandes poetas romanos, ¿quiénes son los tres grandes poetas romanos? Virgilio, Horacio y Ovidio, que están ahí a caballo en el cambio de milenio, entre antes de Cristo y después de Cristo, pero Ovidio, sobre quien trabajamos, es el único que sobrevivió a ese cambio de milenio, porque Virgilio murió en el menos 19 y Horacio murió 11 años después, en el menos 8. Ovidio vivió del menos 43 al más 17, o sea, del 43 antes de la era común o antes de Cristo, y el 17 hasta el 17 después de la era común o después de Cristo. Y en este libro, que te muestro acá, y que en su momento supo valer 80 pesos, anda a conseguir ahora un libro por 80 pesos, narra los mitos de trascendencia del ser. Esto es, cuenta los relatos de aquellos seres que tenían una condición o forma de existencia, léase eran dioses, diosas, hombres, mujeres, y por alguna razón o hecho pasaron a tener otra. De repente fueron plantas, bestias, constelaciones, lo que te imagines. En la última entrega avanzamos con los dos últimos capítulos del libro 3 de esta magnífica obra. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso deteniéndonos en los personajes. En el libro 3, Publio Ovidio Nasón, que ese era el nombre del sujeto, del ciudadano, del poeta que conocemos como Ovidio, nos cuenta dos de estos mitos, el de Tiresias, de manera un poco más escueta, y el de Narciso, más detalladamente. Había terminado el capítulo 2 describiendo el nacimiento de Dioniso o Baco, el dios nacido dos veces, alumbrado en el segundo nacimiento por su padre, el dios Júpiter o Zeus, que lo alojó en su muslo después de calcinar a su madre, mortal Sémele, que le exigía presentarse a ella tal y como era, con el fulgor de su presencia iluminada que ningún mortal podía sostener. Y en el inicio 3, Ovidio simplemente dice, en el inicio del capítulo 3, Ovidio simplemente dice: mientras estos sucesos ocurrían en la tierra y los días del joven Baco seguían su curso, en el Olimpo, Júpiter y Juno, algo alegres por el néctar de los dioses, polemizaban acerca de quién obtenía más placer en el acto carnal, si las mujeres o los varones. Vaya polémica. Se sabe, estas son las típicas conversaciones nacidas de una engañosa complicidad sostenida en la alegría del exceso de copetines. Presta atención, Eva, que una vez vuelta a la sobriedad uno se pregunta ¿para qué? ¿Quién me llevó a mí a proponer semejante tema? ¿No podría hablar de cosas más fáciles como la política, el fútbol, la religión? No, no podría. Es como ese viejo chiste mutado hace tiempo, un famoso meme que da vuelta por todas las redes en las que le preguntás a tu pareja ¿con cuántos hombres dormiste? Y ella, muy benevolente, te contesta: solo con vos, mi vida, únicamente con vos. Y queda ahí. Pero vos, terco y más terco gracias a tanto alcohol, no le crees, te pones cargoso, insistís. Querés escuchar lo que no querés escuchar. Hasta que ella se cansa y aclara, haciendo que oscurezca: basta, solo dormí con vos, únicamente con vos, y te estoy diciendo la verdad, fuiste el único que me dio sueño, con los demás ni me acordaba de dormir. Entonces te ofendés. Hay otras variantes todavía peores que llegan al mismo resultado. Por ejemplo, preguntarle directamente si te fue infiel y con quién, o con cuál de tus amigos o amigas fantasea. Anoten las maestras, diría Fontana Rosa. Ser adulto es saber que en una cama de 2 plazas entra mucha más gente que en el Titanic, infinitamente más gente. Y si no te bancás el juego, no entres a la cancha. Pero parece que ni los mayores dioses, al menos cuando están en un toque copeteados de ambrosía, están a salvo de estas histéricas perversiones. ¿Qué le parece, Eva, a usted todo esto? Yo creo que el que busca o el que quiere saber termina encontrando. A veces hay que fingir un poco de demencia. Está bien, pero ¿por qué querés saber lo que no te bancás saber, no? Porque una persona puede estar acostumbrada un poco a la autodestrucción o al autoflagelo o el sentirse mal. Tal vez es un sentimiento que lo tiene más o menos como ya tratado y siempre se siente cómodo en ese aspecto. Es un goce masoquista el que estás buscando, ¿eh? Puede ser. Masoquista, de Sacher Masoch, autor del Venus de las Pieles, de ahí viene el término. Gran libro, y hay una gran obra teatral protagonizada por Carla Peterson también. Bueno, la cuestión es que estaban estos muchachos, los grandes dioses del Olimpo, Zeus o Júpiter y Hera o Juno,
dirimiendo a ver quién obtenía más placer en el acto carnal, si el hombre o la mujer, y a quién llamaron para que dirima esta cuestión espinosa. A Tiresias, nada menos. ¿Por qué? Porque, dice Ovidio, había disfrutado del amor bajo los dos sexos. Y te explica, sin detenerse demasiado, cómo este sabio, que era hombre, se hizo mujer y después volvió a ser hombre otra vez. ¿Y cómo fue eso? Ya te lo voy a contar. Pero antes déjame decirte el resultado de tan ociosa discusión en la cama más conflictiva del Olimpo. Volvamos a Ovidio, cita. Esto es un programa de chimento entre los dioses, Eva, ¿eh? Vamos con esto, ¿eh? Dice Ovidio, este juez, nombrado para resolver las controversias, se inclinó por la opinión de Júpiter, es decir, le dio la razón al jefe, que sostenía que las mujeres reciben mucho más placer del que dan, y que por lo tanto los hombres reciben mucho menos del que dan, o sea, dan mucho más placer del que reciben. Pero eso no terminó nada bien, y no iba a terminar bien nunca, hiciera lo que hiciera el pobre Tiresias, porque uno de los dos se iba a enojar con él, y precisamente no eran trancas, ninguno de los dos jefes. Así que sigamos con la cita. Dice Ovidio, contrariada, Juno lo privó de la vista, o sea, lo cegó. Y como un dios no se podía oponer al castigo dado por otro, Júpiter, quien además solía evitar todo conflicto con su legítima esposa para tenerla contenta y que interfiriera lo menos posible en sus excursiones amorosas, para resarcir a Tiresias del daño que le había causado Juno, le otorgó el don de la adivinación, reparando en algo el mal que la diosa le había ocasionado. Y también al mismo fin, aunque Ovidio no lo diga, el don de una larga vida que abarcó 7 generaciones humanas. El tipo conoció 7 generaciones humanas. De ahí, nuestro poeta pasa directamente al relato de Narciso. Yo acá, como te dije antes, voy a detenerme un poco más en la figura de Tiresias y a intentar contarte, si tenés ganas de escuchar, quién era este personaje que encarna el paradigma del adivino ciego, a quien no lo distraen las engañosas percepciones de los sentidos y puede concentrarse en lo que vendrá. Empecemos por decir entonces que esta figura, la del sabio adivino ciego, está presente en todos los ciclos míticos. Es decir, vos ya sabés, en cada conjunto de relatos que construyen una unidad de sentido, porque ya sabemos que ningún mito, ningún relato mítico adquiere coherencia si se lo desgaja, si se lo desprende del mosaico original al que contribuye y en el que se inserta su narración. Es decir, que la figura de Tiresias cumple en el ciclo tebano la misma función que la figura de Calcante en el ciclo troyano, por ejemplo. Y esta idea, esta noción, la de función, es muy importante. El mito funciona dentro de un marco, dentro de un complejo, dentro de un mosaico de historias que se entrelazan, que resultan inescindibles y que se unen y que conforman un ciclo. Y el de Tiresias, aquel en el que se narra la historia de Tiresias, es lo que se conoce como el ciclo tebano. Bueno, y es todavía más famoso que Calcantes, el adivino que los griegos habían llevado a Troya. Por su padre, que se llamaba Éveres, sin T, Éveres, Tiresias desciende de la raza de los Espartoi, aquellos hombres sembrados que nacieron armados y listos para la guerra, de los dientes del dragón derrotado por Cadmo. Cadmo derrotó a un dragón, sembró los dientes y nacieron estos tipos armados, listos para la guerra, que se empezaron a masacrar entre todos y quedaron 5, y esos 5 después fueron los compañeros de Cadmo, que es el fundador de toda esta, el patronímico de toda esta región, son los cadmeos, y además es el fundador de la primera ciudad en la zona de Beocia, que es la zona donde estaba Tebas. Bueno, este mismo mito es el que está, por ejemplo, y esto ya lo dijimos también, el que se narra en la historia de los argonautas, en otro ciclo ya, cuando Jasón va a buscar el vellocino de oro y la que lo ayuda, enamorada perdidamente de él, es Medea, que era bruja y hechicera, hija de Etes, en la Colquide, en el fin del mundo conocido, y una de las pruebas que debe superar Jasón para quedarse con el vellocino es la de vencer precisamente vencer al dragón, sembrar sus dientes y después vencer a los guerreros nacidos de esos dientes. Lo que hace en esa oportunidad
le aconseja a Medea que haga es tirar una piedra entre medio de los guerreros para que se masacren entre ellos. Bueno, esto lo hicieron sin ningún incentivo, se masacraron nomás. Pero bueno, la idea es que el mismo relato funciona en distintos contextos. Bueno, por su madre, Tiresias era hijo de una ninfa llamada Cariclo, o sea, tenía un origen divino, y de esta identidad de la madre surge una versión distinta del origen de su ceguera y de sus dotes de adivinación. Te cuento. Resulta que la hermosa Cariclo era la ninfa preferida de Atenas y andaba siempre con ella, de Atenea, perdón, y andaba siempre con ella. ¿Sí? Era la compañera preferida de Atenea, que era la diosa de Atenas, por supuesto. Un día, la madre descuidó a su crío y mientras se bañaban desnudas, Tiresia vio a la diosa. De acuerdo con esta versión, habría sido la misma Atenea quien lo cegó, porque nadie puede ver el esplendor de un dios o de una diosa y seguir como si nada, con vida, contándolo por ahí. Y para tranquilizar a su madre, que se había ofendido y con razón, porque la diosa, su amiga, había cegado a su hijo, le otorgó el don de la adivinación. Pero no solo eso, también le habría dado un bastón de cornejo con el cual podría moverse con la misma facilidad con la que lo hacía cuando veía, le habría purificado los oídos para que entendiera el lenguaje de los pájaros, que era lo que hacían los adivinos, y le habría concedido la gracia de seguir profetizando una vez muerto desde su tumba. Fíjate vos, seguir profetizando una vez muerto desde su tumba. Claramente esta no es la versión que sigue Ovidio, y sabemos que los mitos son tales porque nunca se conforman con una sola versión, admiten interpretaciones múltiples y eso es lo que los diferencia de las leyendas y de los cuentos. Al hacer nacer la ceguera de la ira de Juno, que vio así revelado el gran secreto de su sexo, porque durante siglos se dio por válida la mentira de que las señoras de bien no gozan, estaba mal visto gozar, que con los maridos se duermen y si es necesario con los demás fingen. ¿Se finge mucho, Eva? ¿Usted qué dice? La gente es muy mentirosa. La gente es muy mentirosa. Y una vez que aprendió a fingir, lo hace cada vez mejor, se nota cada vez menos y no puede dejar de hacerlo, ¿eh? Cierto. Pero son mentiras piadosas muchas veces, nos hacen sentir bien. Pero son mentiras igual. Ahí está. Ovidio sigue la versión más célebre, la consagrada, la oficial. De cualquier modo, cualquiera sea la forma en que lo hubiera recibido, lo cierto es que en ejercicio de su don de profecía, el sabio adivino ciego de la leyenda tebana, Tiresias, reveló a Anfitrión, que era el rey de Tirinto, la verdadera identidad de aquel que había embarazado en su ausencia a su bellísima esposa, Alcmena. El tipo se había ido a guerrear por ahí, cuando volvió la mujer estaba embarazada. Tiresias le dijo, no te calentes, flaco, fue Zeus, Júpiter, que en Alcmena concibió al gran Heracles o Hércules, tomando la forma de su esposo, o sea, el mismo Anfitrión, en el curso de una larguísima noche en la que ordenó al sol que se contuviera. Qué bárbaro, tener un amante con tal poder que ordene al sol que se detenga, que no amanezca nunca, ¿no? Ahí está. Bueno, me hace gestos del otro lado del vidrio, mi compañera. Descubrió Tiresias también que Edipo, a quien el pueblo de Tebas había dado el trono y franqueado el acceso a la cama de la reina, Yocasta o Epíscate, porque lo había liberado de la Esfinge, era el asesino del rey anterior, Layo, que además era su padre, por lo que la mujer con la que el pueblo lo premió y en la que concibió 4 hijos, anoten, Antígona, Ismene, Polinices y Eteocles, era su propia madre. O sea, sus hijos eran sus hermanos. Y aconsejó que lo expulsaran para limpiar la mancha que eso traía a la ciudad. Tiresias también fue quien profetizó que la ciudad de Tebas se salvaría en la expedición contra ella de los 7 jefes si sacrificaban a Meneceo, el hijo de Creonte. Fue quien aconsejó después a los tebanos que firmaran un armisticio con los epígonos, cuando eran estos los que los atacaban, y que abandonaran en secreto durante la noche la ciudad para evitar una matanza general, y quien, entre otras cosas, predijo la muerte de Penteo a manos de Dioniso, o sea, en realidad a manos de su propia madre, incitada por Dioniso, y la muerte de Narciso. De esto se ocupa Ovidio. Acá tengo un cablecito que anda medio flojo, de esto sí se ocupa Ovidio, y a esos relatos volveremos. El tipo era bueno de verdad, the best, la cabra, el puto amo de la adivinación. A nosotros nos queda, por eso, ver ahora de qué forma conoció el goce. No lo adivinó, lo conoció, lo vivió de los dos lados del abrazo sexual.
y que esa fue la causa por la que fue llamado como árbitro a resolver la cuestión entre los dos mayores dioses copeteados, dándole la razón a Júpiter. Y está claro, fue todavía más gráfico que lo que Ovidio cuenta. Afirmó que si el goce del amor se compone de 10 partes, la mujer se queda con 9 y el hombre solo obtiene una. Ovidio escribe, cito, esto ocurrió así porque caminando un día por un bosque, vio 2 serpientes acopladas, las golpeó con un bastón y para su sorpresa se convirtió allí mismo en mujer. 7 años más tarde vio las mismas serpientes acopladas, ojo, de acuerdo con el poeta eran las mismas, no es un detalle menor. Este dato es importante porque tiene que ver con lo que se llama magia simpática, esta idea de que solo puede deshacerse un efecto haciendo advenir la causa o el objeto que lo generó, ¿sí? Solo el que te hizo mal es capaz de curarte. Es el mismo principio de las vacunas, ¿no? Y se dijo, así que a quien los golpea le dan el sexo contrario, bueno, las volvió a golpear 7 años después con su bastón y quedó transformado en varón. Corta la bocha, diría un impresentable que alguna vez anduvo por los canales de televisión. Hay, sin embargo, algunos que dicen, con un toque más de lógica y de sensatez, que las serpientes no podían ser la misma porque no era necesario que lo fueran. Y en su primera intervención, al separar con sus bastones los animales que copulaban, Tiresias mató a la hembra y 7 años después, para volver a ser hombre, mató al macho. Terminando con este semblante, digamos que tuvo una hija, Tiresias, quien también fue adivina, Manto, y que lo guiaba cuando estaba ciego. El deber filial es muy notable y persistente en todos estos relatos. Manto, a su vez, fue madre de otro adivino, Mopso. Se ve que se heredaba la adivinación. Que algunos decían que Mopso era hijo de Apolo con Manto. ¿Y cómo murió este patriarca de los adivinos cumplidas las 7 generaciones humanas que Zeus o Atenea le habían concedido vivir? Según algunos, en el éxodo de la ciudad, ¿te acordás? Cuando la tomaron los epígonos. Según otros, cuando estos, después de tomada, decidieron enviarlo a Delfos. Esto es, murió de viejo nomás. O de cansado, después de tomar agua helada de un lago. Se sabe. Salud y amor. El agua hace mal, oxida, y por eso nosotros tomamos martini y a veces, cuando nos excedemos de más, tafiroles. Así que... si mi perra maulla al soñar, lo consiento, la consiento. Eso es lo que dice el indio. Hay que estar un poquito sonado para olvidarte. Vamos nomás, martinis y tafiroles, suena el indio.